con ustedes esta segunda conferencia web, donde vamos a tratar el tema de algoritmos de los PLC y las actividades de la unidad 2. El objetivo, entonces, es brindar los conceptos básicos de algoritmos para programar los PLC en el marco del tema Programando el cerebro de las máquinas y socializar las actividades de trabajo de la unidad 2. Dentro de la agenda propuesta tenemos el saludo inicial que acabamos de dar, los contenidos temáticos de la unidad 2, donde vamos a ver los conceptos básicos de algoritmos para PLC en el marco del tema Programando el cerebro de las máquinas. Vamos a socializar las actividades calificables de la unidad 2, que es el desarrollo del algoritmo, según nos indica la guía de aprendizaje, sesión de preguntas y después seguimos con conclusiones. Recordemos que al ingresar al curso, después de ingresar al curso, voy a contenido del curso y voy a poder observar el menú donde se me despliega, le hago clic en proyecto, después digo clic en actividades, primero observo la guía de aprendizaje que me da las indicaciones, después los materiales del programa que me muestra y abro programando el cerebro de las máquinas, que va a ver una partecita así, y ya después encuentro el enlace para realizar la actividad de aprendizaje 3, que es el desarrollo y el envío de la evidencia. Cuando nosotros ingresamos al curso, recordemos que ingresamos por senavirtual.edu.co y ahí nos loguea automáticamente a la página SENA, territorio, LEA. Y cuando ingresamos ahí, vamos a encontrar los cursos que tenemos en proceso de formación. En este caso, pues estamos con dos fichas, la que termina en 82 y la otra ficha que termina en 84. Aquí encontramos el menú normal del curso y aquí dentro del menú normal del curso vemos los anuncios que se han enviado para esta semana 2. Hoy estamos comenzando, hubo una actualización en el cronograma porque tenía un error de digitación que lo notifiqué esta semana y esta conferencia web está planteada inicialmente para darse, creo que el martes, pero debido a causas de fuerza mayor, falla en el fluido eléctrico, tocó reprogramarse por protocolos del SENA, entonces debemos dar como 2 días para que se dé. De todas maneras, estábamos arrancando la unidad 2 y por eso quedó aplazada para el día de hoy. Por eso se les notificó, entonces, en el mensaje, si vemos en anterior, que les habíamos enviado, sesión de conferencia web 2, listo, esta fuera la 1, cierre la unidad temática, la segunda sesión en línea, y se aplazó 2 días de acuerdo al programa, y por eso se actualizó el cronograma. De acuerdo, vamos a trabajar el resultado de aprendizaje, que es programar el PLC teniendo en cuenta la norma IS 61. Algoritmo a partir de lo que nos plantea la guía, una situación que nos plantea, y esta semana del miércoles 18 hasta el domingo 22 de mayo. Pero recuerden que todo va a estar disponible hasta el 6 de junio a las 7 de la mañana. Hasta esa hora tenemos para enviar. Y hay calificaciones pues, en cada uno de los cursos. Recuerden que si yo le hago clic a contenido del curso, me va a desplegar la otra pestaña donde puedo ver el contenido como tal del curso para que tengamos en cuenta la información. Y ahí generalmente me marca proyecto, digo proyecto, aquí miremos el cronograma, entonces aquí en el cronograma se actualizó esa fecha, más que todo de la segunda conferencia web y la fecha de la semana 2 de inicio y fin, que había un error, pues como les había dicho, de digitación que tenía y caí en cuenta pues esta semana y por eso les notifiqué en el anuncio de motivación, en el anuncio también de la conferencia web y apertura pues de la semana respectiva. Entonces en el cronograma, entonces lo que se cambió fue la fecha y aquí esperemos que aquí nos está cargando.
Entonces, en la segunda página está resaltando conferencia web. Si aquí nosotros lo vieron, vemos en otra que está aquí en emergente, pues lo va a tener versión descargada. Entonces, ven que aquí, por eso se aclaró, se aplaza al 20. Y lo único que se cambió fue la fecha de inicio de la. Si vemos en materiales del programa, encontramos cuando entramos a actividad 2, pues aquí cierro, voy a actividad 2, voy a ver la guía de aprendizaje, que es la misma guía que hemos trabajado, es la misma guía, solo hay una guía de aprendizaje en el curso, pero las repliqué por actividades como para que tuvieran, si alguien se despistaba, porque a veces en otros cursos hay guía por cada actividad temática, pero la guía es la misma, y simplemente nos centramos a la parte de la actividad 3, que es el desarrollo del algoritmo, y vamos a materiales del programa. Esa la habíamos socializado en la clase anterior, y aquí voy a programando el cerebro de la máquina. Cuando ahora que le hago clic para acceder a este recurso, el cerebro de la máquina, que es el contenido temático que tenemos acá. Aquí, en este caso, entonces nosotros ¿qué encontramos? Llegamos acá, entonces veo el contenido. Y aquí, en ese contenido temático, voy a encontrar un video corto de introducción que me habla sobre programando el cerebro de la máquina, que también pues, se puede ver directamente desde YouTube. Si le hago clic ver en YouTube directamente, y nos da una introducción, que es lo que quieren presentar acá, un video corto de introducción, así como hicimos la semana pasada, acerca de programando las máquinas. Entonces, nos va a dar como una introducción al contenido temático como tal. Aquí estamos pues esperando que cargue. Entonces en este momento pues tenemos ya a Jairo Wisner. Bienvenidos. Si han teniendo preguntas, recuerden, pueden escribir en el chat. Y ahorita que acabamos de explicar cómo más el tema, ahorita les estoy mostrando pues donde tenemos toda la información del contenido del curso, para que se vayan orientando y para aquellos que no han visto la primera conferencia web, que vean dónde está toda la información. Entonces, aquí nos muestra. Programando el cerebro de las máquinas. Un controlador lógico programable o PCL es una computadora que se utiliza en la ingeniería de automatización para las industrias, es decir, para el control de la máquina de una fábrica o de situaciones mecánicas. En el desarrollo de las diferentes tecnologías de los PCL está inmersa la programación, la cual permite ordenar las acciones para realizar distintas operaciones, con el fin de que la máquina las elabore. Para esto, se debe tener definida la operación que se quiere, luego proceder a programar y finalmente poner en marcha el equipo. Existen diversos lenguajes para programar los cerebros de las máquinas. Todo depende del fabricante de estos equipos y de las preferencias de los programadores. Estos lenguajes son diseñados para que las máquinas puedan comunicarse con los usuarios y así crear las instrucciones que van a controlar el funcionamiento de los aparatos y/o sus procesos. ¿Viste cómo podemos ver?
ahí pues nos están entrando como un poquito con retardo a partir de, pues, de la señal del computador para programar esos procesos de automatización industrial que está diseñado para trabajar en la industria. Y como todo equipo de cómputo, como todo computador en el cual realizo toda la información de la tarea. Ya en los procesos de automatización industrial, ese PLC se constituye prácticamente en el cerebro de la máquina. Es la parte más. Y para esas órdenes, entonces nosotros tenemos los órganos de los sentidos que nos permite conectarnos con el mundo físico, el mundo real. Y entonces, para el controlador lógico programable, entonces necesito comunicarme con esos dispositivos y por eso necesito los puertos de entrada y salida, donde los sensores que hacen convierten esas señales del mundo físico en señales eléctricas para poderlas procesar. Nosotros tenemos entonces el sentido de la vista, que vemos los objetos a través de los ojos, gracias a la iluminación. Entonces existen, por ejemplo, cámaras, sistemas de visión artificial. Nosotros podemos sentir la temperatura a través de nuestra piel. Si tenemos frío, nuestra piel se eriza. Si tenemos calor, empezamos a sudar. Existen también sensores para poder determinar la temperatura, como generalmente miren las acciones, donde ya interactuamos ya con el mundo real. Ahí tenemos los actuadores, entonces tenemos los motores, la pantalla, los monitores, muchos elementos ahí como tal. Aquí entonces estamos viendo una imagen típica, donde generalmente el controlador programable se programa a través de un computador y nos podemos comunicar con él ya hoy en día a través de diversos puertos de comunicación serial. También lo puede hacer por tarjeta de red, por cable de red, alámbrica o inalámbrica, depende de la evolución del controlador lógico programable. También en una época se programa por puerto paralelo. A nivel industrial también hay otro puerto, que es el RS486, que existe. Esos son protocolos de comunicación, de cómo se va a tener. Y el lenguaje de programación, pues que es como un lenguaje de protocolos, podemos programarlos. Entonces, hay varias formas y lenguajes de programación. Entonces, en el PLC simplemente, entonces ese programa está y permite controlar todos esos elementos del mundo real que encontramos ahí. A nivel internacional, generalmente les dicen autómatas programables industriales, y lo mismo que los controladores eléctricos y electrónicos que hay a través del mundo real, donde tenemos los transductores. Transductor es el nombre técnico que convierte una señal eléctrica, le decimos sensores, y cuando es de eléctrica a física, le decimos actuadores, donde tenemos esos contactos con el mundo real. Y generalmente programables, y algunos entonces son compactos, algunos son nano pequeños, tienen todo interno, otros son modulares, tienen módulos de entrada y salida. Entonces, que generalmente con el mundo real. Los de entrada es donde conecto los sensores y los de salida es donde conecto los actuadores. Y en el programa, este PLC lo que me desplaza lo que antes hacía grandes tableros eléctricos, tableros de control donde teníamos toda la información de la empresa. Muchas veces ahorita que se interactúa y estamos diversos dispositivos como con la industria. Un PLC generalmente dentro de su estructura tiene la CPU, que es la unidad central de proceso, donde está el cerebro, el microprocesador, pero necesita una tarjeta de memoria para respaldar la información. Puede comunicarse por unos buses de direcciones, de control y de datos, donde tenemos la información de las entradas, la información de las salidas, y él también tiene al interior, se puede programar inclusive hasta por teclado dentro del mismo PLC, y hay una alimentación en la fuente como tal. El PLC entonces es como tal, es un dispositivo electrónico que me permite controlar todo
es paso a paso. Existen microorganismos, o sea, son pequeños, compactos, para no aplicaciones muy limitadas, pero también existen los modulares si quiero ampliar y expandir toda la información. Aquí generalmente estamos viendo un ejemplo de un controlador para una turbina de avión. Entonces, en los aviones también tenemos PLC, la semaforización de las ciudades tiene PLC, el alumbrado público se hace a través de los PLC. O sea, no solo en la industria, en las empresas manufactureras de servicios, sino también lo vemos en la cotidianidad, controlar los semáforos de la ciudad, controlar el alumbrado público, en las petroleras. También hay casos de hogares donde a veces se utilizan micros PLC para hacer esa automatización del hogar, que también, pues hoy en día también utilizan otra tecnología que es los microcontroladores Arduino. Entonces aquí vamos a ver este otro videito que tiene que ver con los controladores lógicos programables, que nos presenta acá. Entonces la idea es socializar, que podamos ver aquellos que no puedan ver los recursos de la plataforma, que aprovechen aquí en la conferencia web, estoy mostrándoles dónde están, por si los quieren retomar y verlos directamente como tal. Aquí, entonces, recuerden, estamos socializando los contenidos que hay en la plataforma. Recuerden que si se va generando alguna inquietud, pueden escribirlo en el chat, aquí de la sesión en línea, que ahorita en sesión de preguntas vamos a socializarlos como tal. Controladores lógicos programables. Estas son las 9 funciones de un controlador lógico programable. 1. Detección de las señales entrantes de los captadores. 2. Mando de las órdenes mediante la activación de las señales procedentes de accionadores y preaccionadores. 3. La comunicación entre máquina y programador es el diálogo que existe entre operario de la máquina y los equipos para lograr que los procesos sean acordes a las órdenes impartidas. 4. La programación del PLC obedece a las instrucciones introducidas en el equipo y permite su modificación acorde a las necesidades de control dado a la máquina. 5. Las redes de comunicación permiten conectar con elementos de control para el intercambio de datos en tiempo real. 6. Los sistemas de superposición le permiten la conexión con los programas de supervisión industrial, contenidos en los computadores dispuestos para tal fin. La comunicación puede ser por puerto serial. 7. Para el control de procesos continuos, el equipo incorpora funciones que lo permiten, disponiendo de módulos de entrada, de salidas analógicas y ejecución de controladores proporcionales, integradores y diferenciales, los cuales se encuentran programados en el PLC. 8. Módulos de entrada-salida. Son dispositivos de instalación de diferentes elementos distribuidos en el sistema. Dependiendo de su instalación y configuración, no se está escuchando el video. La transmisión por cable de red sí. o tarjetas Entonces, ahí que 9. Los buses de campo me está permiten explicando, la comunicación pues, mediante el celular. Si lo dejo acá va a quedar el video como conecto. Entonces, me está explicando prácticamente lo que les dije ahorita, que hay unos módulos de pues, buses de datos de los captadores y accionadores. Para la programación de hardware, que es la parte física de conexión de esos circuitos electrónicos, y una parte de software a través de la información pues, del video. Eso es lo que tenemos pues aquí en el contenido pues del curso. Entonces, generalmente, la arquitectura que tiene que ser con esa parte física, funcional que tiene el PLC, que me muestra acá, generalmente, a nivel industrial, me muestra pues toda la información, toda la estructura y partes que lo componen. Entonces, una que es el hardware, entonces los dispositivos que tenemos ahí. Ese hardware, generalmente, él tiene unas protecciones especiales que me permiten interactuar con el mundo real
real. Hay algunos, entonces tengo que ver el manual de acuerdo al PLC. Hay unos que esas entradas, elementos que lo va a conectar son de baja corriente. Necesito entonces hacerles unas interfaces. Por eso, entonces, en el video, si ustedes lo ven, dice, habla de preactuadores. Entonces, son elementos que se tienen que colocar antes de para que no quemen las salidas, pero hay otros que están soportados por relés y entonces permiten conectarle dispositivos que tengan alta, que consuman mucha corriente sin problema. Y es como la parte lógica, así como todo sistema de cómputo tenemos. Entonces, en la parte de software está software de sistema, software de aplicación, generalmente software de control. El software de sistema, por ejemplo, en sus computadores normales, en sus dispositivos móviles, es el sistema operativo, como decir, los sistemas Windows, ya sea Windows 7, Windows 10, Windows 11, Windows Vista, XP en sus generaciones, los Linux, el iOS de Mac y en sus, por ejemplo, en sistemas, en los teléfonos móviles tenemos el Android, tenemos el Symbian para teléfonos de más baja gamita. El sistema operativo es el que permite comunicarme entre usuario y máquina. Pero para que tengamos esos elementos y esas acciones de comunicación, es muy importante también tener en cuenta de que esa información que vamos teniendo, pues el retardo que está pasando, como resumiendo un poco, ese software de aplicación es que nos permite operativo interactuar. Por ejemplo, cuando abrimos archivo de Word, software de aplicación y el software de control es como los controladores para que funcione bien. Hay la impresora. Disculpe, bro. Así. ¿Sí? ¿Sí, Un video que se escucha por debajo no deja escuchar bien. el video que estaba colocando ahorita, sino que el audio del computador está llegando. Por eso la gente no lo escuchaba, pero está llegando apenas ahorita el que se reprodujo hace rato. Ok. Que muestra que me decían, no tiene audio, es cierto. Entonces, generalmente en el PLC, entonces nos está llegando, pues porque como yo estoy haciendo aquí desde el el video que mostramos ahorita, apenas nos está llegando ahora. A veces ustedes saben, entienden que es como el reto, la parte de acá. Aquí estamos viendo la imagen. Entonces aquí, por ejemplo, habla de los buses de campo. Esos buses de campo son esa forma de comunicación que tiene el proceso. Entonces, por ejemplo, entre el procesador, la memoria, la información que entra y salida. Habíamos puesto que es dibujar un PLC y sus partes para componer su estructura, que también lo había socializado en la anterior conferencia, que la podían reemplazar con el objeto de aprendizaje. Esa es como la información que generalmente tienen, estructura externa del PLC,
O sea, por fuera como lo vemos, la estructura interna. Entonces, todas esas partes que tenemos, que hay una memoria, un sistema operativo, una memoria expandible que se puede ampliar pues, la información, programa de usuario, estados, procesadores, son todas las partes que tiene generalmente. Y entonces, como tal, para que funcione, siempre adentro tiene una batería y tiene su adaptador para que la mantenga alimentada. La CPU, donde tenemos como el cerebro, la ejecución de la información, las unidades de entrada y salida, las interfaces, sabes con qué se va a comunicar, o sea, con sensores y actuadores. Tienen unidad de programación, entonces hay interfaces que algunos la tienen ahí y tienen un display para hacerlo, otros directamente lo hago desde el computador y envío el programa al PLC para que se ejecute directamente. Y los periféricos es todos esos sensores y actuadores con que actuamos. Ya a nivel industrial depende de la generación de PLC como tal que esté. Pero resulta que toda esa información, toda esa operación cumple con algo que es un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo tiene que ver, va a haber un proceso que es la ejecución del programa para que me dé una salida determinada, como tal, como determinada de acuerdo a la información. Pues esto es lo que encontramos generalmente en el contenido que vemos ahí en el material de actividad didáctica. Eso es lo que tenemos. Listo. Vamos a retomar la presentación aquí a la conferencia. Vamos otra vez aquí. En ocasión, desde
desde el celular. Estoy hablando del celular porque si bien con el computador a veces me genera retardo. Aquí entonces vamos a compartir en este momento la pestaña donde tenemos la presentación de la sesión en línea. Entonces, ahorita quisimos mostrar en el contenido del curso donde teníamos la información y la actividad como tal. Entonces, ¿qué actividades tenemos? Entonces, es la actividad de acuerdo a la guía. Esto es una captura de imagen de la guía de aprendizaje. Veamos a ver si... Ah, sí, aquí ya nos está compartiendo. Entonces, estábamos en la anterior, que cuando llegamos a contenido de curso, en proyecto, teníamos la guía de aprendizaje, el contenido del curso y la actividad de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, entonces nos dice, la actividad para realizar esta semana es la actividad 3, que es elaborar un algoritmo para el PLC que cumpla con funciones deseadas por el cliente, haciendo uso de la norma IEC. Entonces, esa norma internacional como tal es una norma ISO-IEC, que son generan los estándares para programar los PLC. Entonces, aquí en esta actividad que nos está invitando a desarrollar un algoritmo. Hay aprendices que en la actividad me enviaron algoritmos cualquiera. No, el algoritmo a realizar es el que nos pide la guía de aprendizaje, solucionarlo a partir de ahí. Aquí le vamos a dar la solución y vamos a explicar cómo se hace, ¿no es cierto? Todos los elementos son conceptuales. Hay algo muy importante. Para programar un PLC hay varias formas de estructurarlo, que son los lenguajes que tenemos. El lenguaje LADOR de contactos eléctricos, está el bloque de funciones, está el GraphSet, gráfica de fusión de control de estados de transición, o está el texto estructurado, que es muy parecido a instrucciones. Pero antes de hacer el software, un elemento muy importante es el algoritmo. Entonces, el algoritmo, ¿cómo solucionarlo? Entonces, aquí nos invita a que tengamos en cuenta para realizar esa actividad y tenemos la siguiente actividad. Entonces, el algoritmo que vamos a solucionar para esta actividad nos está proponiendo aquí el caso de un sistema de 2 bandas transportadoras que deben cumplir con el siguiente ciclo de trabajo. Primero, al activar, entonces, un pulsador start, que es de inicio, sería como un interruptor, comenzará a funcionar una banda transportadora. Esa banda va a ser como una especie de actuador que transporta piezas y que van hasta una resbaladera donde va a caer la información, y después al llegar al punto, las piezas caen por gravedad por dicha resbaladera. ¿Y cómo se van a dar cuenta que llegaron ahí? Hay un sensor luminoso F1 que lo activan produciendo la parada de la banda. O sea, llegaron ahí, pare la banda, no me mande más piezas, esperemos 5 segundos y después pone en marcha la banda B, la otra después de que llegó ahí, y esas piezas, una vez lleguen en la banda B, se desplazan hasta llegar al final. Ahí tenemos otro sensor luminoso F2 y cuando lleguen ahí, va a parar la banda y termina el ciclo de trabajo. Entonces, el producto a entregar es realizar un algoritmo. Entonces, dentro de las actividades hay un anexo 2 que es de diagramas, cómo hacer un algoritmo, que me explica las condiciones del diagrama de flujo para hacer esto, que es anexo 2, y enviar en PDF o JPG, les doy la opción si es PG o Word, el algoritmo hecho. No es cualquier algoritmo, es que cumpla esas condiciones. Entonces, ese anexo 2 que tiene, guía para elaborar un algoritmo. Entonces, ¿qué me indica ahí? Un algoritmo es llamado también flujograma de procesos, una representación gráfica de una secuencia de pasos lógicos ordenados para llevar a cabo una tarea. Hubo alguien que me envió esos algoritmos hechos en PSIN. Existen lenguajes donde cuando estoy aprendiendo a programar, está el DFD, que es diagrama como a partir de diagrama de flujo, está el LPP, que lo puede escribir en su código, está el PSIN, me puede sacar también el algoritmo y el diagrama de flujo, pero estamos en un curso de PLC, no estamos pidiendo pues esa secuencia para lógica de algoritmo de programación que necesite mucho tiempo. Por eso aquí les voy a orientar cómo hacemos la solución y vamos a tener unas herramientas gráficas para que ustedes aprendan a pasar
y que utilicen y que existan para documentar esos algoritmos, esos flujogramas, que los encontramos también en manuales técnicos, manuales de usuarios. Esos generalmente, esos diagramas, esa parte gráfica, me muestran los pasos y me permiten documentar, resolver problemas, comprender y comunicar procesos que pueden ser complejos. Y nos sirve para validar posibles procedimientos o errores. Por eso, entonces, la actividad va a ser a través de un flujograma, o sea, una forma gráfica que me representa a través de rectángulos, óvalos, rombos, otros que indican el tipo de acción a realizar para hacer las conectoras con la fuente. Entonces hay una simbología universal para esos diagramas de flujo. Ojo, este primer símbolo que vemos aquí, que es como entre una combinación entre rectángulo, pero termina ovalado, indica inicio o fin de proceso. Entonces siempre va a haber un inicio y un fin. Una de las características de los algoritmos, los programas, debe haber un inicio y debe haber un fin. Entonces siempre va a estar al inicio y al final. El rectángulo me indica actividad que se ejecutará, es decir, una acción, una operación matemática o activar un actuador, entonces un motor, un sensor de iluminación, una lámpara, una resistencia eléctrica. El romboide me indica decisión, entonces pues hay una condición. La flecha me indica el sentido de la trayectoria hacia dónde va. Tenemos esta otra que es como una de indica espera. Tenemos el círculo que a veces indica punto de conexión del flujograma. ¿Qué pasos hay que tener para elaborar un flujograma? Entonces siempre hay que revisar la información disponible, identificar las principales actividades, acciones, procesos, subprocesos, escribir ya la secuencia lógica de pasos que se van a tener para desarrollar de acuerdo a la organización y teniendo claro que siempre en algoritmo debe haber un inicio y debe haber un fin. Por eso dice dónde empieza y dónde termina. Seleccionar los símbolos para cada actividad y elaborar el diagrama que tenga una coherencia. Entonces aquí en la herramienta se ve, están sugiriendo herramienta Canvas, que ahorita les voy a mostrar otras donde los podemos hacer para realizar el programa. Y nos presenta una bibliografía. Esta es la información que transcribí del anexo 2. Entonces, si retornamos, entonces, ojo, la evidencia que es. Tenemos entonces la función a realizar la máquina, esto lo tenemos en la guía, que es un sistema de 2 bandas transportadoras que deben de cumplir con el siguiente ciclo de trabajo. Al activar el pulsador Start, va a funcionar la banda A. Y después, hasta que haya una resbaladera, va a llegar a un punto donde van a caer por gravedad y me doy cuenta que llega la pieza porque hay otro sensor luminoso F1 produciendo una parada de la banda en 5 segundos y puesta en marcha de la banda B. Y después de esa caída, cuando la banda esté funcionando, va a llegar que llega a su fin porque se me activa un sensor luminoso F2, le dio el nombre, y cuando llegue ahí, para la banda y termina el ciclo de trabajo. ¿Qué lineamientos hay para la entrega? El producto como tal, en PDF, del algoritmo o la captura de imagen como tal del diagrama de flujo, donde identifiquemos los procesos, entradas. Aquí estas son unas herramientas, yo digo, herramientas para crear diagramas de flujo. Aquí les estoy mostrando varias. A mí no me gusta casarme con una herramienta. Se las voy a compartir aquí en el chat de aquí de la conferencia. También más tarde se las voy a compartir también en el WhatsApp. En el WhatsApp como tal. Aquí, entonces, esa es una de herramientas que tenemos ahí en la presentación. Y la otra es de diagramas de flujo, también para realizarlo en línea de forma sencillita. También les estoy compartiendo en este momento aquí en el chat de la sesión para realizar la actividad que nos permite. En Word también lo puedo hacer. Word también tiene por símbolos especiales para organizarlo, insertarlo. Lo mismo en PowerPoint, en Excel, donde nos muestra pues esa información. Ese primer enlace que les comparto, que vemos las 5 herramientas que aquí les voy a compartir, entonces nos manda 5 mejores herramientas para realizar diagramas de flujo en línea.
Entonces está Trio, es una. Wireflow es otra herramienta. Ludichart, otra tercera herramienta. Creatively o Google Drive, que me permite entonces decir herramientas que me dice cuáles puedo utilizar para realizar esos diagramas de flujo. Hay otra, esta otra que también les voy a compartir, que se llama Zenflow. Me permiten también, entonces, que aquí me dice que es un diagrama de flujo. Me dice cómo hacer un diagrama de flujo, planifica, la prueba del gráfico, tipos de diagramas que hay, de flujos de datos, diagrama de PC y simbología pues, de diagramas de flujo, ¿no es cierto? Son alternativas para crear diagramas de flujo y ahí pues me muestra generalmente, creo a partir de un clic, organizo la simbología, voy agregando los elementos, los partes para realizar pues diagramas de flujo como tal que encontramos ahí. Entonces ya vamos a proceder a dar la explicación de cómo podemos herramienta que sea la que ustedes decidan, que puedan escoger. Inclusive también les doy la opción, si quieres lo puedes hacer a mano alzada y tú haces, pero me vas a utilizar la simbología para hacer pues los diagramas de flujo como tal. ¿No es cierto? Entonces, para poder hacer, utilizar y trabajar con ellos los diagramas de flujo como tal. Listo. Entonces, la actividad en qué consiste? Pasar esa información de ese contenido, que nos están pidiendo aquí, pasarlo y realizar un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo. Ese es el reto, esa es la actividad de esta semana. No que me manden diagramas de flujo hechos ni en PCI ni en LPP, ¿no? Que tengan la simbología y cumplan esos elementos básicos como tal. Recordemos que pues este es un curso nuevo. Hay algunos que se han estado adelantando y creen que es enviar cualquier actividad. Entonces yo les respondo, esto es lo que tienen que hacer. Recuerden que todas las actividades las pueden repetir. Yo por eso les hago la retroalimentación. Cuando alguien tiene que repetir, yo le envío copia a su correo electrónico. Tienes que repetir la actividad como tal. Y a veces espero, si todo está aprobado, lo mando así como vieron ayer con el semáforo de calificaciones. ¿No es cierto? Para poder entonces trabajar y realizar pues, la actividad, ¿no es cierto? Listo, donde me hacen las cuentas. Entonces aquí les voy a compartir cómo pensé y cómo hice la solución de este, y la idea es que ustedes lo identifiquen paso a paso. Aquí en el momento, ojo, les recuerdo, estamos en un curso introductorio, entonces yo no puedo pretender que apenas están aprendiendo y que tengan toda la lógica de algoritmos, entonces por eso les estoy mostrando la solución. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Identificar las entradas que voy a colocar en este PDF, vista de 2 páginas para visualizar. Así nos queda más pequeño, pero como para que tengamos el paso a paso de 2 páginas. Aquí me queda todavía pequeño. Listo. Entonces tenemos, voy a dejar en una sola página. Más bien vamos a interactuar entre una y otra. Listo. Entonces tengo en mi evidencia. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Cuando yo tengo un problema, siempre debo identificar cuáles son las entradas. ¿Cuáles son las entradas? Primero, entradas.
entradas. Entonces, si vemos el programa, entonces tengo un pulsador start. Este va a ser una entrada. Dice activar banda. Esa es una salida, actuador. Tengo una entrada, una salida. Entrada start, una salida acá va a ser banda. Otra entrada va a ser sensor luminoso F1, segunda entrada. Otra tercera entrada, sensor luminoso F2. Una condición especial va a ser el tiempo. ¿Y qué salidas? Tengo en este momento banda A y banda B, que hace un ciclo de trabajo. Entonces, lo primero que hago es identificar cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuáles son las salidas. Después de tener eso, ¿qué me dan? Entonces, en este caso, mis entradas, ¿cuáles serían? Start, que sería el pulsador de inicio. Tengo el F1, que es sensor luminoso de llegada a la banda A. Tengo el F2, que es el sensor luminoso de final del proceso de banda B. Salidas, tengo A, que es el actuador de la banda A, y B, que es el actuador de la banda B. Cuando se active la banda A, se apaga y se active la banda A para activar la banda B cuando termine el tiempo. Y el proceso es seguir la descripción de acuerdo a la guía. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué proceso inicie? Entonces, todo algoritmo, de acuerdo a la simbología, debemos arrancar ¿con qué? Con un inicio. Una etapa de inicio. Después de ese inicio, hay un símbolo para la lectura, entrada de datos, que es start. Me está leyendo esa entrada. Start. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Estoy verificando si se activó. Estoy leyendo lo que hay en esa entrada, es una entrada, debo haber una lectura. Y aquí hago una condición. Ojo, como va a ser una entrada generalmente digital, tiene dos valores, o activo o inactivo. Entonces, si está en uno, es que está activo. Si no está activo, por eso lo mando a que vuelva a repetir hasta que me repita el proceso. Si no está activo, entonces me repite, me sigue leyendo hasta iniciar, no me arranca la máquina. Si ya el segundo paso, me activa, está activo, sí. La condición que me dice, me va a activar la banda A, me va a sacar en uno, que me mueva la salida, que me va a prender esa banda transportadora, que va a ser en sí un motor. Y cuando esté activo de una vez, va a inicializar un temporizador, que es una condición especial, que va a estar activo 5 segundos. Ya después, ¿qué hago? Ojo, entonces, un proceso. Voy a verificar si está activo el sensor. El sensor. Muchas veces, a veces sin intermedio acá hago una lectura de leer si está leyendo el sensor y si terminó el temporizador. El sensor esté activo y que no hayan pasado los 5 segundos. Si no, me va a volver a tener acá este proceso. Entonces aquí, si vemos, aquí en este elemento, ojo, en este diagrama, en esta guía, le tengo que agregar una variable, un elemento aquí. Aquí, a editar este PDF, listo. Voy a colocar aquí un amarillo, que eran las entradas. Entonces necesito una simbología, si lo fuera a hacer manual, este es el símbolo de lectura, así de ladito, donde le debo conectar una variable que la va a colocar en rojito, que es la lectura que debería ir ahí en medio. Listo. Aquí está pues para la explicación de la sesión en línea, que va a ser F1. F1 es que me está leyendo el sensor. ¿Y acá qué hace? Entonces, ojo, de aquí fue la línea negrita, entonces va a colocar, va a haber una lectura. Entonces, la flechita, de acuerdo a la simbología, llega acá y ya de acá me sale
hasta acá y me está preguntando, en este caso, si ese sensor, entonces, son sensores, generalmente en los PLC tenemos sensores digitales que tienen dos valores, o activo o inactivo, o vale 0 o vale 1. Entonces aquí, ¿qué me está preguntando? Si ese sensor está activo y si ya pasaron los 5 segundos. Porque aquí, ¿qué me hizo? Me activó el temporizador por 5 segundos. Entonces, puede que le da señal, pero no ha pasado el tiempo. Sigue esperando y verificando que el sensor está activo. Pero me cumplieron las dos condiciones. Entonces yo voy a la siguiente parte. ¿Y esta parte qué condiciones? Fue la que me dio el proceso. Que la banda me pare. O sea que esta banda me quede en 0. Aquí es esta acción. Y prendo la otra banda que pasó el tiempo. Y entonces, ojo, aquí necesito otro paso intermedio de verificar. Ojo, verificar ese sensor 2. Ojo. Entonces aquí el real de este es F2, que el sensor 2. Pero entonces yo necesito leer ese sensor 2 intermedio, porque aquí no lo estoy leyendo. Por ejemplo, en este diagrama era como un bosquejo que tenía aquí para explicar. Entonces necesito agregar el símbolo de lectura. El símbolo de lectura es así. Si lo voy a hacer manualcito. Y me falta la flechita para indicar que me esté leyendo. ¿Qué está haciendo? Utilizando la simbología. Entonces, para aquellos que es primera vez que están viendo un diagrama de flujo, pues estoy explicando aquí la solución para que ustedes lo transcriban a mano o una herramienta para que les pueda funcionar. Entonces, ya aquí, ¿qué estoy verificando? Ese sensor, que es F2, está activo, es decir, si ese F2 igual a 1, es igual a 1, entonces va a seguir el siguiente paso. Si no, va a seguir esperando a que lea que se active ese sensor 2. No ha llegado. Y entonces, ¿qué me dice? Banda 2, inactiva. Me apaga la banda y fin, que me termina el proceso. Hay un inicio y hay un fin. Entonces, si vemos, esta sería la solución en diagrama de punto de la evidencia que ustedes tienen que presentar. Si lo hago en mi cuaderno, se les permite que lo hagan a cuaderno, a mano, la simbología, donde lo puedan presentar, ¿no es cierto? Listo. Lo otro, no, lo quiero hacer en una herramienta computacional. Entonces, esas herramientas en línea. Entonces miremos, utilicemos una de estas, diagrama. Entonces va a compartir pantalla. Listo. De esta imagen. Ahorita la voy a hacer, entonces va a dejar de compartir y comparto toda la pantalla más bien para que naveguemos simultáneamente ambos. Listo. Entonces aquí expliqué la solución de lo que debemos hacer. Ya les vamos a mostrar una herramienta en línea. Si no lo quiero hacer manualmente en una hoja de papel, tomo captura, la foto y subo la evidencia. Esa es la evidencia sobre este proceso. Eso es el requerimiento para apurar esta actividad. Sobre esto, en este momento, los que están presentes, quisiera saber si tienen alguna duda o inquietud de la actividad que deben de realizar para esta unidad 2. Están Jesús, Wisne, Jairo. Ya con lo explicado ya entendí mejor, profe. No tengo ninguna pregunta. Ok, yo sé, por ejemplo, hay muchos que cuando empiezan esta parte, no es que no sé qué es un algoritmo, entonces por eso hay que explicarlo paso a paso, para eso es como la conferencia web acá. Listo. Wisne dice que no tiene pregunta, Jairo tampoco. Jesús David, ¿tienes alguna pregunta? No, señor.
Ok, listo. Aquí ya estoy compartiendo, entonces voy a abrir. Listo. Esta es una de las herramientas, dice usar free. Listo. Cargué este enlace que se los compartí en el chat ahí. Listo, sencillita. Lo voy a explorar así con ustedes. Estoy haciendo, no conozco la herramienta, no sé cómo hacerla, cómo funcionaría, que es parte del cacharreo. Listo. Otra, no, lo quiero hacer en Word. Entonces voy a abrir un archivo de Word aquí en blanco. Paralelo, a ver si llega tan. Archivo. Voy a crear uno nuevo. Listo. Mientras tanto, que no tengo, lo puedo hacer en Wordcito, sencillito. Entonces, supongamos aquí tengo mi presentación, ¿no es cierto? La que les acabo de explicar. Entonces resulta que yo dije, venga, pues aquí está la solución. Entonces voy a coger esta herramientica, voy a tomar esa captura de pantalla de eso, para yo tenerlo a mano y con base a eso hacerlo. Listo. O cuando vean el video, alguno, listo, voy a tener el elemento acá. Voy a tomar captura de pantalla, aquí, ok. Este mismo pues no se los valgo porque pues yo lo hice, la idea es que ustedes tengan la oportunidad de que lo vayan haciendo. Entonces miremos, aquí va a ser mi algoritmo. Si lo va a hacer aquí en Word, entonces si yo le digo aquí, insertar, entonces tenemos formas, y aquí tenemos formas de diagramas de flujo. Entonces tengo formas de diagrama de flujo del proceso, ¿no es cierto? Y aquí vemos la instrucción, vea, terminador, también me sirve de inicio. Entonces lo llamo, lo escribo acá, y simplemente aquí selecciono esta, si la quiero dejar así azulito, y escribo aquí, inicio, así como el programa. Ya después llega una flechita, y la escribo de aquí abajo. Listo. Ya después necesito leer, lectura, otra vez en insertar, y en formas. Aquí veo las de diagrama de flujo. Vea, diagrama de flujo, datos, ¿no es cierto? Este de datos, este de acá es para, este de acá, diagrama de flujo, entrada. Lo escribo acá, esta es mi entrada. Y entonces, ¿qué entrada necesito ahí? Start, ¿no es cierto? Que lo definí como una entrada. Start. Ya necesito otra flechita. Supongamos la escribir aquí al ladito. Pues aquí para que me quede aquí. Y entonces, ¿qué digo? Me activa aquí, banda. Entonces, de acuerdo a eso, otra vez en insertar, llego aquí formas, llego diagrama de flujo, y el rectángulo es para hacer un proceso. Entonces, lo escribo y escribo. Entonces, ¿qué proceso tengo? Listo. Activo. Entonces, ¿qué es? Lo puedo escribir. Activo. Banda A. Y activo temporizador T1 en 5 segundos. Listo. Ya hice esta otra parte de acá. Ya que me falta leer la entrada del segundo sensor. Entonces necesito otra vez en insertar. Voy a seleccionar en formas una flechita. La escribo para abajo. Listo. Y necesito otra entrada. Puedo decir, pues ya la tengo aquí. Control C, Control V. No, Control Z. Tienen memoria de eso. Listo. Le digo aquí, copiar. Aquí ya le está, me lo pegó, o simplemente lo agrego como ahorita. Si yo lo tengo acá. Y ya le digo que es sensor luminoso
F1, ¿no es cierto? F1. ¿Listo? Que era lo que me decía acá. Leo el sensor y después la condición va a preguntar si el sensor está activo. ¿Listo? Sensor luminoso F1, flechita, voy a copiar esta flechita, la voy a pegar, si no la quiero colocar como tal. La agrego o simplemente la agrego como hicimos ahorita. Y ya necesito insertar decisión. Insertar formas de diagrama de flujo y es este romboy que es flujo de decisión. ¿Listo? Que es este rectángulo que tengo que preguntar. Si F1 está activo, que yo lo coloque en 1, y temporizador T1 terminó, es decir, quedó en 0. ¿Listo? Aquí vamos a ampliarla a ver si se ve. ¿Listo? Aquí terminó. Este era para que se viera la eléctrica. ¿Listo? En ese tengo dos condiciones. Una, entonces, que sí, y otra que no. ¿Listo? Entonces, insertar. Entonces, coloco formas aquí. Aquí digo, si no, lo mandé acá. Entonces, aquí, ¿qué me falta agregar? Un textico. Voy a agregar un texto. Texto alternativo. Aquí le vamos a insertar. Insertar formas. Y aquí me aparece texto. Listo. Aquí le voy a colocar. Este caso fue el de no. En este sí lo está haciendo aquí. Esta era la condición para el no. Necesito agregar otro texto para decirle para el sí. El sí. Cuando le diga que sí, lo coloco acá. Esta es mi condición para el no. Mi condición para el no y mi condición para el sí. Y en mi condición para el sí, ¿qué me hacía? Me activa banda A. No, me apagaba banda A y me activa banda B. Entonces necesito otra flechita. Entonces inserto. Otra vez vengo aquí en formas. Mira, aquí está haciendo el diagrama de flujo en Word. Inserto el rectángulo, que es proceso. Listo. Entonces, ¿qué digo? Aquí active banda A. Entonces, ¿qué debo hacer? Apago banda A y activo banda B, que es el proceso que me sigue acá. De acuerdo a ese, ¿qué digo a ir? Tengo que leer sensor F2. Entonces inserto. Listo. Entonces le voy a colocar otra flechita. Insertar, forma, la flechita. Y voy a la lectura, que es esta. Listo. Sensor luminoso F2. Luminoso. Listo. Y si está el sensor activo, sensor luminoso F2, tengo otra decisión para verificar si está activo o no. Entonces inserto el romboy. Entonces aquí lo tengo aquí de primerito. La ventaja es que aquí me deja con memoria los que tengo. Listo. Entonces miro si. Entonces aquí voy a preguntar si F2 está activo, que es el sensor. Me falta la flechita aquí. La flechita que pasé de acá. Entonces tengo dos opciones en este. Si no, la voy a colocar aquí arribita. Entonces aquí puedo copiar esta. Control C, Control V, abajo acá.
Este no. A colocar acá. Si no, ¿qué le va a decir? Insertar flechita, que me vuelva a leer. Formas. La flechita. Si no, que me vuelva a leer el sensor. Y la otra, sí, sí. Sí, sí. La voy a colocar aquí abajito. No la pegué, entonces le digo otra vez insertar, formas, texto, y aquí voy a escribir el sí. El sí, y de acuerdo al sí que me decía, me apagaba la banda y le digo fin al programa. Entonces, inserto, otra vez forma, necesitaba un procedimiento en diagrama de flujo este cuadrito, que es apago banda B, ese procedimiento que hice acá, necesito la flechita, en el caso del sí, y necesito otra la flechita que la manda acá, y necesito colocar fin del programa. Entonces, esta otra debe finalizar el fin, que es el fin del ciclo. El fin. Entonces, aquí vimos cómo hice mi diagrama de flujo en Word. En Word sencillito. Aquí lo voy a colocar. Ahora, miremos en las otras herramientas que vimos en línea. Este Zen. Entonces, me pide qué quiero hacer. Un diagrama de flujo. O sea, a veces cuando yo hago prototipos de aplicaciones, hay unas que se llaman wireframe. Este es un tablero, un sonido. Va a decir, voy a hacer un diagrama de flujo. Y voy a unir con mi cuenta de correo. Así pasa generalmente con casi todas las herramientas. Si no lo quiero hacer en Word, eso, me pide mi cuenta de correo para hacerlo en línea. Entonces, busco mi correo. O lo escribo acá. Voy a decir sí. Se me deja registrar. Si lo quiero guardar. Listo. Y voy a hacer un nuevo documento. Un diagrama. Aquí voy a minimizar este. Voy a minimizar este. Este fue el diagrama de flujo, el otro que hice. Entonces, aquí lo tengo. Aquí cierro. Entonces aquí me ubico acá. Tengo que ver cómo lo cambio. Y entonces simplemente le digo inicio. Listo. El primer paso acá. Doble clic. ¿Cierto? Porque yo necesito cambiar este símbolo. Listo. Y necesito agregarle. Listo. Entonces, tengo que mirar acá el de lectura. Voy a mirar aquí. Le dicen este. Este es de entrada, mira. Me lo ubico acá. Y aquí le voy a decir de una vez Start. Listo. Llego acá. Voy a borrar este. Listo. Y en el diagrama de flujo que había hecho aquí, que digo, activar banda. Listo. Entonces lo coloco acá. Entonces,
De acuerdo a este, lo corro. Activo, banda A, activo, temporizador de 1 en 5 segundos. Aquí lo tengo. Casi todo, generalmente hoy en día, es muy similar. Listo. ¿Qué me toca agregar? Agregar otra de lectura. Listo. Aquí que me toca agregar. Otra flechita. ¿Cierto? Miremos si aquí están nada más abajo las flechitas. Listo. Necesito otra lectura, que esa era sensor luminoso F1. ¿No es cierto? Necesito una condición. Miremos aquí dónde están las condiciones. Listo. Busquemos acá. Miremos solo de diagrama de flujo. Preparación. Aquí tengo. Listo. Aquí que me falta unir. Tengo esta. Voy a ver si de aquí le sale la flecha automática. Así. Señala. De aquí. Me separo aquí. Me están viendo. Aquí la decisión. Aquí vamos a enviar este rectángulo. ¿Y qué tenemos de pregunta? F1 activo y temporizador, que es T1 y T1 terminó, o sea, inactivo. Entonces, ¿qué hace? Dos condiciones. Una de acá. La cierro acá. Y lo llevo. Quiero saber si se van generando dudas por el momento, cómo vamos hasta el momento, ¿está todo claro? Todo claro, profe. Esto aquí va a ampliar acá, que me quede más grande. Esta flechita la voy a borrar. Aquí necesito sacar una flechita para acá, que me vuelva a leer el sensor. Listo. Y aquí otra era activo banda. Entonces otro procedimiento. Voy a colocar acá. Apago banda A. Activo banda B. La flechita para unir de acá a acá. Listo. Vamos a ahorita mirar dónde le coloco el texto. Pues si le coloco, supongamos le voy a decir aquí que está a hacer sí, ya que no me la deja colocar. Aquí hago el sí. Aquí me falta el inicio.
Ya que no veo cómo se coloca, le digo no. Apago banda, ya me falta la lectura del otro sensor. Entonces la voy a conectar aquí abajito. Voy a dejar aquí. Vamos a mover. Me falta la flechita para unir En el otro sensor B, sensor luminoso F2. Y si se estaba activo, era la otra decisión. Que preguntaba. No. Entonces voy a hacerla así como hice ahorita. No. Entonces que se ve quién hace el no. F2 activo. Después coloco entre paréntesis el sí. Y si no, le pongo aquí a leer. Y si sí, apago banda. Apago banda B. Y después, ¿qué necesito? El pin. Pin. Aquí tengo la otra herramienta, así debe ser como con cualquiera de ellas. Tengo aquí el diagrama. Listo. Ya lo puedo, dice exportar. Listo. Lo puedo enviar a tu correo. Aquí voy a ver, comenta, solo ver qué permiso. ¿No es cierto? O en este botón que dice exportar. Exportar como JPG. Listo. Creo que al darle ahí exportar JPG, aquí está mandándolo. Nuevo diagrama de flujo. Como no le puse nombre, pero hubiera puesto nombre acá, que no acá tengo. Voy a abrir el archivo. Y ese es el diagrama de flujo que debería mandar. Copiar y pegar. Listo. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo. Ya le puedo entonces aquí archivo. Guardar como. Listo, lo voy a guardar donde tengo mi carpeta del curso. Vengo aquí a algoritmo 3. Solución algoritmo. Listo. Guardar. Listo. Así puede ser con cualquier otra herramienta de esas que les compartí. Era este diagrama de flujo.
Yo creo que se las compartí aquí en el chat. Ah, sí. Venga, de una vez antes de que se me olvide, se las va a mandar al chat WhatsApp. Listo. Quisiera saber si tienen ya alguna pregunta, entonces, o vamos a la conclusión del curso, sesión de preguntas, de la sesión en línea. No, no hay pregunta por ahora, profe. Yo creo que ya podemos concluir. Ok, listo. Entonces ya acabamos de dar claridad de cómo hacemos la solución y ustedes simplemente entran en la plataforma del curso, en contenido del curso y en evidencia adjuntan. Entonces llegan aquí, actividad de aprendizaje 3. Esto nos pasa a veces cuando nos demoramos para ingresar y a veces hace copia de seguridad en las horas puntuales, pues toca volver a ingresar. Entonces nos sirve aquí. Llego, le digo otra vez ingreso al curso. Escribo mi usuario y contraseña con la que ingreso a Siena Sofía Plus. Este a veces me autocompleta cosas que tengo ahí, entonces mejor volverla a digitar porque si no sale error. Listo, voy al curso, cualquiera de los dos. Contenido de curso. Analizar vista aprendiz. Que es como lo ven ustedes los aprendices, porque si no ahorita van a ver la información de los otros cuando vaya la evidencia. Eso no me parecería como si fuera a calificar. Y aquí con eso completamos para que vean cómo enviamos la evidencia, aquellos que no han enviado nunca la evidencia. Aquí, contenido de curso. Una vez me cargue, digo proyecto. Voy a actividad 2 y busco la actividad que debo enviar, donde debo enviar para contar. Aquí, proyecto, actividad 2, actividad de aprendizaje 3, que es la que estamos haciendo. Le digo aquí, este es el instrumento de evaluación, este era el anexo de algoritmos, donde se acaba. Y aquí le digo ver anexo, entonces me va a cargar la pestaña directamente donde envío la actividad. Voy cerrando estas otras ventanas mientras tanto. Entonces aquí le puedo decir o adjunto un archivo o adjunto un vínculo. O lo hacen como les mostré en la clase anterior. Entonces, esperemos que aquí está volviendo a cargar. Ya me cargo acá. Entonces le digo en evidencias, la forma rápida. Evidencias y ve donde dice algoritmo. Que lo mismo que dar la vuelta ya. Listo, algoritmo.
el hacerle clic aquí es la forma directa. Si no quiere ingresar por contenido de curso, que él me vuelve a mandar es acá. Que me cargo la ventanita. Le hago clic en este que es insertar. Voy a cargar la imagen que tenía. Elijo el archivo. Donde lo tengo guardado. Estaba aquí. Busco la carpeta. Aquí está la solución del algoritmo. Ahora le inserto la imagen directamente. Aquí es si lo quiere insertar como archivo adjunto. Aquí. Si no se puede subir. Ah, dice tamaño. Insertémoslo aquí como imagen. A ver. Cargar. Elegir archivo. Solución. Enviar al servidor. Ah, dice archivo muy grande. Aceptar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos pasa a veces cuando tenemos esos archivos así grandes? Entonces, puedo hacer una forma que es un problema que puede pasar. Cojo, si tengo un compresor en plugins que les mostré, o internet, busco una aplicación para reducir el tamaño. Aquí simplemente lo acabo de hacer en evidencia, algoritmo, y aquí le digo solución. Con este lo voy a comprimir, 7 zip, comprimir. Me quedo de un K. Entonces ya aquí vuelvo. Entonces este va a salir de acá. Me está poniendo problema por el tamaño. Como lo comprimí, digo cargar, elijo archivo. Está aquí comprimido. Enviar al servidor. Aquí quiero que se muestre. Algoritmo. Aceptar. Ahí ya tengo el algoritmo. Le digo contesta. Y ya, ahí debe quedar enviada. Como tal. Ya el instructor cuando llegue va a llegar, a ti te va a llegar aquí contesta de que se envió la actividad. Y ya yo con mi rol de instructor lo miro, lo abro, lo descargo y te lo evalúo. Listo. Entonces hasta aquí creo que hemos agotado el orden del día propuesta, donde hemos explicado todas las actividades de la unidad 2, donde se habló sobre los conceptos básicos de algoritmos, la solución de las actividades calificable 2, sesión de preguntas, pero no, pues preguntas. Y como conclusión hemos agotado el orden del día propuesto. Les agradezco su participación. Si alguien tiene que decir.